La lluvia caía sobre la ciudad como un velo de cristal líquido, borrando los bordes de los rascacielos y convirtiendo las luces de neón en manchas impresionistas de color sobre el asfalto mojado. Dentro del edificio de oficinas casi vacío de Vina Designs, Anja era la única luz que quedaba encendida. A sus 24 años, poseía una belleza delicada que a menudo hacía que la gente subestimara la tenacidad que ardía en su interior. Su rostro, enmarcado por un largo cabello oscuro, estaba concentrado en la pantalla de su ordenador, dando los toques finales a un proyecto que su jefe necesitaba para la mañana siguiente. Luchaba para llegar a fin de mes, trabajando horas extras para mantener a su madre enferma. El talento no le faltaba. Sus diseños eran frescos e innovadores, pero en esta pequeña empresa, su creatividad era a menudo sofocada por un jefe mediocre y plazos imposibles. Mientras buscaba un archivo de logotipo antiguo en el servidor de la empresa, su ratón hizo doble clic por error en una carpeta que no debería haber estado allí. Una carpeta con un nombre inocuo, gastos varios. La curiosidad pudo más que ella. La abrió. Dentro, no había recibos de material de oficina o facturas de café. Había hojas de cálculo, facturas falsificadas y registros de transferencias bancarias a una empresa fantasma. Anja sintió un escalofrío. Eran pruebas claras de un masivo fraude financiero, orquestado por su propio jefe, el señor Toan. Cifras que ascendían a miles de millones de dong, dinero que debería haber ido a los empleados y al crecimiento de la empresa, estaba siendo desviado. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué debía hacer? Podía cerrar la carpeta, fingir que no había visto nada y conservar su trabajo. Era la opción segura, la opción sensata. Pero la imagen del rostro cansado de su madre, de los salarios retrasados de sus colegas, se agolpó en su mente. No podía. Su brújula moral no se lo permitía. Con manos temblorosas, insertó una pequeña memoria USB en el puerto del ordenador y copió la carpeta entera. Tardó menos de 1 minuto, pero le pareció una eternidad, justo cuando la barra de progreso llegó al 100% y retiró el dispositivo. Una sombra cayó sobre ella. Trabajando hasta tarde, Anja se sobresaltó y se giró. El señor Toan estaba de pie detrás de ella, su habitual sonrisa untuosa reemplazada por una expresión fría y calculadora. Sus ojos no miraban a Anja, sino al puerto USB vacío de su ordenador. Solo terminando el proyecto. Señor, tartamudeó ella, metiendo discretamente la memoria USB en el bolsillo de su chaqueta. Ya veo, dijo él, su voz peligrosamente suave. Eres una empleada muy dedicada, siempre hurgando donde no debes. Dame la memoria USB. Anja. El miedo, puro y helado, la paralizó. ¿Qué memoria USB? No sé de qué habla. La sonrisa de Toan desapareció por completo. No juegues conmigo. Niña, sé exactamente lo que has encontrado. Eres inteligente, pero no lo suficiente. Las personas para las que trabajo no son tan comprensivas como yo. Si les entregas eso, no solo perderás tu trabajo, perderás mucho más. En ese momento, Anja supo que no se trataba solo de fraude. Estaba metida en algo mucho más oscuro. Vio un destello de movimiento detrás de Toan. 2 hombres corpulentos y de aspecto amenazador habían aparecido en la puerta de la oficina, bloqueando su única salida. El instinto de supervivencia se apoderó de ella. Sin pensar, agarró su taza de café, todavía medio llena, y se la arrojó a la cara a Toan. Él gritó de sorpresa y dolor. En esa fracción de segundo, Anja se lanzó, no hacia la puerta, sino hacia la ventana. Con un golpe desesperado de su taburete, rompió el cristal y saltó a la escalera de incendios exterior. El sonido de los vidrios rotos y las maldiciones de Toan resonando a sus espaldas. Al mismo tiempo,
en el corazón de la ciudad. Un sedán negro y blindado se deslizaba por las calles inundadas. Dentro, Tran Bao Long, el presidente del imperio tecnológico Long Tin, observaba la lluvia con una expresión de gélida indiferencia. A los 30 años, era la personificación del poder y el éxito. Su traje a medida era impecable, su rostro era una máscara aristocrática y sus ojos de un marrón oscuro. No revelaban nada. Sin embargo, bajo esa fachada de control absoluto, vivía con una maldición. Desde su adolescencia, la mala suerte lo había acosado como una sombra. Accidentes extraños, fallos inexplicables de equipos, acuerdos que se desmoronaban en el último segundo por las razones más bizarras. Se había vuelto paranoico, calculador y desconfiado de todo y de todos, excepto de un hombre. «Jung, ¿está todo asegurado?», preguntó Long, su voz un murmullo bajo. Jung, su jefe de seguridad y conductor, un hombre con la constitución de un oso y la quietud de una estatua, asintió. «Todas las rutas han sido revisadas. Señor, las intersecciones están siendo monitoreadas. El equipo de avanzada ya está en el lugar de la reunión». Bien, dijo Long, aunque no se relajó. Se dirigía a una reunión que podría asegurar el mayor contrato en la historia de su empresa. Era el momento perfecto para que su mala suerte volviera a atacar. Ana corría por su vida. La escalera de incendios la dejó en un callejón oscuro y maloliente. Podía oír los gritos de los matones detrás de ella. Corrió, con los pulmones ardiendo y el corazón martilleando contra sus costillas. La lluvia la empapaba, pegándole el pelo a la cara y haciendo que sus pasos resbalaran sobre el pavimento resquebrajado. Salió del callejón a una calle principal. Un caos de tráfico, bocinas y luces de neón borrosas. Se mezcló con la multitud, con la esperanza de perder a sus perseguidores. Pero ellos eran persistentes. Los vio, dos figuras amenazantes abriéndose paso entre la gente. El pánico la cegó. Ya no pensaba, solo corría. Vio un hueco en el tráfico, una oportunidad para cruzar la amplia avenida. Sin mirar, se lanzó a la calzada. Fue entonces cuando los dos mundos colisionaron. El sedán de Bao Long se acercaba a esa misma intersección. Jung conducía con una concentración total. El semáforo para ellos se puso verde, pero en su auricular, un analista del equipo de seguridad gritó una advertencia. «Señor, el sistema de control de tráfico ha sido comprometido. Un camión se acerca por la transversal y no se detiene». Jung pisó el acelerador para cruzar la intersección rápidamente, pero en ese preciso instante, una figura empapada apareció de la nada, directamente en su camino. An-ha. Con un reflejo sobrehumano, Jung pisó el freno con toda su fuerza. Los neumáticos del pesado sedán chirriaron sobre el asfalto mojado. El sistema de frenos antibloqueo vibrando violentamente. El coche se detuvo en seco, a escasos centímetros de golpear a An-ha. Justo un segundo después, un enorme camión de mercancías pasó a toda velocidad por el semáforo en rojo, justo por el lugar donde habría estado el coche de Long si no se hubiera detenido. El camión, incapaz de frenar, viró bruscamente para evitar una colisión en cadena y se estrelló contra una farola con un estruendo ensordecedor de metal retorcido. El tiempo pareció detenerse. En el repentino silencio que siguió al caos, Bao Long levantó la vista del informe que estaba leyendo. Sus ojos se encontraron con los de Ana a través del parabrisas barrido por la lluvia. Él vio su terror absoluto, sus grandes ojos muy abiertos por el pánico y el shock. Ella vio su rostro frío, impasible, una isla de calma en medio del pandemonio. An-ha, tropezando hacia atrás por la conmoción, cayó al suelo, en la caída. La pequeña memoria USB se deslizó fuera de su bolsillo y rodó por el pavimento mojado, deteniéndose junto a la rueda delantera del sedán, invisible en la oscuridad.
El sonido de los gritos de sus perseguidores la devolvió a la realidad. ¡Ahí está! El terror le dio nuevas fuerzas. Se levantó de un salto y, sin mirar atrás, corrió de nuevo, perdiéndose entre la multitud de curiosos que comenzaban a reunirse alrededor del camión accidentado. Dentro del coche, Bao Long permanecía inmóvil. Su corazón, por primera vez en mucho tiempo, latía con fuerza, no por un peligro calculado, sino por la pura imprevisibilidad de lo que acababa de suceder. La secuencia de eventos era ilógica. Si la chica no hubiera aparecido, él estaría muerto. Su presencia, su acto desesperado, lo había salvado. «Señor, ¿está bien?», preguntó Jung, su voz tensa. «Estoy bien», respondió Long, su mirada todavía fija en el lugar donde la chica había desaparecido. «Investiga la escena». Jung salió del coche. El aire estaba lleno de gritos y el olor a metal quemado. Sus ojos de experto escanearon el área metódicamente. Y entonces lo vio. Un pequeño objeto rectangular, negro, brillando débilmente bajo la luz de un letrero de neón. Lo recogió. Era una memoria USB. Regresó al coche y se la entregó a su jefe. «Encontré esto, señor, cerca de donde cayó la chica». Bao Long tomó la memoria USB, sintiendo el plástico frío y húmedo en su mano. Miró el pequeño objeto, luego hacia la caótica noche. Por primera vez en su vida, un evento que debería haber sido el colmo de la mala suerte se había convertido en un milagro de salvación. Todo por la aparición de una chica desconocida. Una extraña sensación, una que no podía definir, comenzó a apoderarse de él. No era alivio, era curiosidad. Una curiosidad intensa, casi una obsesión. ¿Quién era esa chica? ¿Y qué había en esa pequeña pieza de plástico por la que estaba dispuesta a arriesgar su vida? La reunión crucial a la que se dirigía Tran Bao Long fue pospuesta. La noticia del casi fatal accidente se había extendido. Y la otra parte, en lugar de verlo como un mal presagio, lo interpretó como una señal de la increíble tenacidad y fortuna de Long. A la mañana siguiente, sin más negociaciones, aceptaron todos sus términos. Fue la primera onda en un mar de calma inexplicable que comenzaba a rodearlo. En su penthouse, que también funcionaba como un centro de comando de seguridad de última generación. Bao Long observaba en bucle el vídeo del accidente, la lluvia, la chica corriendo, el chirrido de los neumáticos, el camión estrellándose. Lo había visto 100 veces. Jung estaba a su lado, en silencio. «Amplía su rostro en el momento en que mira a la cámara», ordenó Long. La imagen se congeló. Pixelada pero clara, un rostro de pánico, belleza y una extraña determinación. No era nadie que él conociera. Una completa desconocida. «Quiero un nombre, quiero una dirección, quiero saber por qué corría y de quién», dijo Long. Su voz desprovista de emoción. «Usa todos los recursos. Encuéntrala». Mientras Jung ponía en marcha a su formidable equipo, los mejores analistas tecnológicos de Long Thin trabajaban en la memoria USB. Estaba fuertemente encriptada, pero para el equipo que diseñaba los sistemas de seguridad más avanzados de Asia, solo era cuestión de tiempo. Para Bao Long, los días que siguieron fueron desconcertantes. La corriente de mala suerte que había sido la constante de su vida se detuvo abruptamente. Un intento de sabotaje en los servidores de la empresa fracasó cuando un corte de energía en un distrito específico de la ciudad desconectó al hacker justo en el momento crítico. Un inversor clave que planeaba retirar su capital cambió de opinión en el último minuto debido a una noticia positiva completamente inesperada. Una viga de acero se soltó en una de sus obras, pero cayó durante la noche, cuando el lugar estaba vacío. En lugar de en la concurrida hora del almuerzo, Jung le informaba de cada incidente evitado
con una creciente sensación de asombro. Señor, es estadísticamente imposible. La probabilidad de que todos estos eventos se resuelvan a nuestro favor es de 1 en varios millones. Baolong no respondió. Se limitó a mirar la imagen congelada de la chica en su pantalla. Su mente lógica, que siempre buscaba patrones y explicaciones racionales, se rebelaba contra la idea. La suerte no era una variable cuantificable. La superstición era para los débiles. Y sin embargo, la evidencia era innegable. Su vida, un caos de desgracias controladas, se había vuelto serena desde el momento en que esa chica se cruzó en su camino. Se estaba obsesionando, no con la chica como persona, sino con ella como fenómeno. Era una anomalía en su universo perfectamente calculado, una ecuación que no podía resolver. Y Tran Baolong no soportaba los problemas sin solución. Tenía que poseerla, estudiarla, entenderla. Se había convertido en el proyecto más importante de su vida. Mientras la vida de Baolong florecía bajo un sol de buena fortuna, Anja vivía bajo una nube de tormenta personal. Se había refugiado en el pequeño apartamento de una vieja amiga de la universidad, mintiendo sobre un problema con las tuberías de su propio piso. Pasaba los días en un estado de ansiedad constante. Vio las noticias del accidente y se sintió consumida por la culpa, aunque al parecer nadie había resultado gravemente herido. El miedo a los matones del señor Toan era una presencia física, un nudo en su estómago que nunca se deshacía. Cada vez que oía sirenas o pasos apresurados en el pasillo, su corazón se detenía. Para empeorar las cosas, se dio cuenta de que había perdido la memoria USB, su única prueba, su única posible palanca de negociación. Había desaparecido en la noche lluviosa. Se sentía completamente indefensa. Y luego comenzaron las pequeñas desgracias. Su ordenador portátil, su única herramienta de trabajo para conseguir algún encargo como freelance, se apagó de repente y se negó a volver a encenderse. La pantalla de su viejo teléfono móvil se agrietó sin razón aparente, haciéndolo casi inutilizable. Se le cayó el último cartón de leche, derramándose por todo el suelo de la cocina. El autobús que esperaba se averió, haciéndola llegar tarde a una entrevista de trabajo que necesitaba desesperadamente. Era una corriente incesante de pequeños y frustrantes desastres. Cada día parecía que el universo conspiraba para hacerle la vida un poco más difícil, un poco más miserable. Era como si hubiera absorbido toda la mala suerte del mundo. Se sentía atrapada, sin dinero, sin pruebas y sin un plan. La única imagen que volvía a su mente, una y otra vez, era la del rostro frío y los ojos oscuros del hombre en el coche negro. No sabía por qué, pero en medio de todo su pánico, ese rostro representaba un extraño punto de anclaje, un momento de calma en el centro de su tormenta personal. «Tenemos un nombre». Baolong se giró desde el ventanal de su oficina. Jung estaba de pie en la puerta. «Se llama Anja, 24 años, diseñadora gráfica en Vina Designs», informó Jung, leyendo desde una tablet. «Graduada con honores, pero con dificultades económicas. Su madre tiene una enfermedad crónica, facturas médicas elevadas. Su padre falleció hace 5 años. Limpia, sin antecedentes». ¿Y Vina Designs?, preguntó Long. «Propiedad de un tal Bu An Toan. La empresa ha estado al borde de la quiebra durante el último año, pero los registros muestran que Toan ha estado llevando un estilo de vida lujoso». Justo en ese momento, el jefe del equipo tecnológico de Long entró en la oficina. Su rostro estaba pálido. «Señor Long, hemos roto la encriptación de la memoria USB». «Y bien», dijo Long, con impaciencia. «Señor, son registros financieros detallados que prueban un fraude masivo dentro de Vina Designs. Pero eso no es todo. Las transferencias de dinero no se detienen ahí. Van a una empresa pantalla, y esa empresa
está vinculada a Lee Tan-Fat. El aire en la habitación se volvió pesado. Lee Tan-Fat, el presidente de Fat Yat Corp, el rival más despiadado de Bao Long. Un hombre al que siempre había sospechado de jugar sucio, pero del que nunca había podido probar nada. Ahora todo encajaba en una imagen aterradora. La chica. An-ha no era una simple empleada. Había tropezado con una conspiración que conectaba a su pequeño jefe con el mayor enemigo de Long. Los matones que la perseguían no eran simples cobradores de deudas. Eran los perros de ataque de Fat y el accidente de tráfico. Ya no había duda. Había sido un intento de asesinato, frustrado por la aparición de la misma chica que tenía las pruebas para hundir a su enemigo. La obsesión de Bao Long se cristalizó. Ya no era solo curiosidad, era una necesidad estratégica. An-ha no era solo un talismán de la suerte, era un arma. Era la clave para resolver la maldición que lo había atormentado durante años, porque ahora entendía que su mala suerte no era el destino. Tenía un nombre y un rostro, Lee Tan-Fat. ¿Dónde está ella? Ahora, preguntó Long, su voz un filo de acero. Jung mostró una dirección en su tablet. Un viejo edificio de apartamentos en un distrito obrero. Ha estado escondida allí durante 3 días. Nuestro equipo la tiene bajo vigilancia. Long se quedó mirando la dirección, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Tenía que llegar a ella antes de que lo hicieran los hombres de Fat. Tenía que protegerla, tenía que poseerla. Ella era su amuleto, su testigo y su arma. Todo en uno. Se levantó de su silla, su decisión tomada. El hombre que había vivido una vida de defensa pasiva, reaccionando a los desastres, estaba a punto de pasar a la ofensiva por primera vez. Y su primer movimiento sería adquirir el activo más valioso que jamás había encontrado. Se giró hacia Jung, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que su leal guardaespaldas rara vez había visto. Bien, tráemela. La desesperación era un sabor amargo en la boca de An-ha. Llevaba 4 días escondida. Cada crujido del suelo, cada sombra en la ventana, la hacía saltar. Su amiga, aunque comprensiva, estaba cada vez más nerviosa. Y An-ha sabía que no podía abusar de su hospitalidad por mucho más tiempo. Con su ordenador muerto y su teléfono casi inútil, se sentía completamente aislada del mundo. La mala suerte se había convertido en su compañera constante. Decidió que no podía seguir escondiéndose. Necesitaba dinero, aunque fuera para un billete de autobús para ir a otra ciudad, para empezar de nuevo. Se puso su única chaqueta decente y salió a la calle, con la intención de buscar algún trabajo de camarera o de reparto, cualquier cosa que le diera algo de efectivo. Mientras caminaba por una calle concurrida, tratando de parecer normal, un sedán negro, idéntico al que casi la había atropellado, se detuvo silenciosamente a su lado. Su corazón dio un vuelco. Se preparó para correr, pero la puerta del pasajero se abrió y de ella descendió un hombre. No era uno de los matones del señor Toan. Era Jung. Su presencia era abrumadora, alto, ancho y con una calma que era más intimidante que cualquier amenaza gritada. No hizo ningún movimiento brusco, simplemente se paró frente a ella, bloqueando su camino. Señorita An-ha dijo, su voz una barítono profunda y tranquila. Mi jefe desea hablar con usted. Por favor, venga con nosotros. Estará a salvo. Detrás de él, An-ha vio a otros 2 hombres, igual de profesionales, que se habían posicionado sutilmente para cortar cualquier ruta de escape. No había agresión en sus posturas, solo una eficiencia ineludible. Se dio cuenta de que no tenía elección. Correr era inútil. Estos hombres eran de otra categoría. Extrañamente, no sentía el mismo pánico visceral que con los hombres de Toan. Sentía una especie de resignación fatalista. Asintió sin palabras y subió al coche.
El interior era un mundo de cuero suave, madera pulida y un silencio casi absoluto que la aislaba del ruido de la ciudad. El viaje fue corto y silencioso. Anja miraba por la ventanilla polarizada, viendo cómo dejaban atrás los barrios obreros y se adentraban en el distrito más exclusivo y lujoso de la ciudad, un reino de torres de cristal y acero que arañaban las nubes. El coche se deslizó hacia un aparcamiento subterráneo privado y subieron en un ascensor que requería una tarjeta de seguridad y un escaneo de huellas dactilares. Las puertas se abrieron directamente a un penthouse que le cortó la respiración. Era un espacio enorme, minimalista y espectacular. Las paredes eran casi todas de cristal, ofreciendo una vista de 360 grados de toda la ciudad a sus pies. El mobiliario era escaso pero exquisito, y el aire olía a dinero y poder. Y allí, de pie frente al ventanal panorámico, de espaldas a ella, estaba él, el hombre del coche, Tran Bao Long. Se giró lentamente, en persona. Era aún más imponente. Su traje era una obra de arte, y su rostro, aunque joven, tenía una gravedad que parecía fuera de lugar. Sus ojos oscuros la recorrieron, no con lascivia ni curiosidad, sino con la mirada desapasionada de un científico examinando un espécimen. Señorita Anja dijo, su voz tan fría y clara como el cristal que los rodeaba. Gracias por acompañarnos. Ana encontró su voz, aunque salió temblorosa. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí? Mi nombre es Tran Bao Long, respondió él, como si eso debiera explicarlo todo. Y en cuanto a lo que quiero hacerle una propuesta de negocios. Hizo un gesto hacia un elegante sofá de cuero blanco. Jung la guió suavemente para que se sentara. Long permaneció de pie. Una táctica de poder deliberada. Sé que está en problemas, continuó Long, sin rodeos. Sé que trabajaba para Vina Designs. Sé que descubrió las actividades fraudulentas de su jefe, Bu Antoine, y sé que copió las pruebas en una memoria USB que ahora está en mi poder. También sé que los hombres que la persiguen trabajan para mi principal competidor, Lee Tan-Fat. Cada palabra era un golpe que le robaba el aliento a Anja. Sabía todo. Su situación era aún más desesperada de lo que había imaginado. Le ofrezco una solución a todos sus problemas, dijo Long, su tono puramente transaccional. Le ofrezco un trabajo. Anna lo miró con incredulidad. ¿Un trabajo? Sí, como mi asistente personal. El sueldo es de 500 millones de dong al mes. Anja casi se ahoga. Esa cantidad era más de lo que podría ganar en 10 años. Era suficiente para pagar el tratamiento de su madre, para comprar una casa, para vivir sin preocupaciones. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó, sospechando que había una trampa. Aquí fue donde la conversación se volvió surrealista. Sus deberes son simples, explicó Long, su rostro completamente serio. Me acompañará a todas partes, a la oficina, a las reuniones de negocios, a los eventos sociales. Estará a mi lado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. 7 días a la semana. No necesita hacer nada, solo estar presente. Ana lo miró fijamente, tratando de encontrar algún indicio de locura en sus ojos. ¿Quiere pagarme esa fortuna solo para estar a su lado? ¿Por qué? Por primera vez, una pizca de algo parecido a la incertidumbre cruzó el rostro de Long. Llamémoslo una póliza de seguro. He observado que mi entorno es significativamente más estable y predecible cuando usted está cerca. Soy un hombre de datos, señorita Anja, y los datos indican que usted tiene un efecto positivo en mi ecosistema de riesgo. Finalmente, ella lo entendió. La incredulidad dio paso a la indignación. Se levantó de un salto. Usted cree que soy una especie de amuleto de la suerte, un talismán humano.
Cree que puede comprarme para que le dé buena suerte. Eso es ridículo. No me importa si es ridículo, replicó Long, su voz volviéndose más fría. Me importan los resultados, y los resultados son innegables. Además, el contrato incluye otros beneficios. Protección total contra los hombres de Fat. Mi equipo de seguridad se asegurará de que nunca puedan volver a tocarla. También cubriré todos los gastos médicos de su madre en el mejor hospital del país. Y le proporcionaré un apartamento de lujo en este mismo edificio. Le estaba ofreciendo una jaula de oro. Le estaba ofreciendo todo lo que necesitaba a cambio de su dignidad. No, dijo ella, con más firmeza de la que sentía. Mi respuesta es no. No estoy en venta. Long no pareció sorprendido. Se acercó a una gran pantalla en la pared y la encendió. Mostraba una transmisión en vivo, granulada, de la entrada del edificio de apartamentos de su amiga. 2 hombres, los mismos que la habían perseguido. Estaban sentados en un coche al otro lado de la calle, vigilando. Tiene razón, no está en venta, dijo Long, sin mirarla. Está siendo cazada. No tiene dinero, no tiene a dónde ir y tiene a un sindicato del crimen pisándole los talones. Yo no le ofrezco comprarla, le ofrezco sobrevivir. La miró directamente, sus ojos oscuros e intensos. Yo necesito el efecto que usted produce. Usted necesita la protección y los recursos que yo poseo. Es un simple intercambio de valor. Acepte el contrato, y su vida de miedo y pobreza termina ahora mismo. Rechácelo, y la devolveré a esa calle. ¿Cuánto tiempo cree que sobrevivirá? Anna se sintió atrapada. Era una oferta del diablo, un contrato faústico. Pero él tenía razón. La lógica fría y brutal de su argumento era irrefutable. Pensó en su madre, en el miedo constante, en su absoluta falta de opciones. Las lágrimas de frustración y humillación picaron en sus ojos, pero las contuvo. 1 año, dijo, su voz apenas un susurro. El contrato es por 1 solo año, y es un acuerdo estrictamente profesional, nada más. Long consideró sus términos por un momento, y luego asintió. Aceptable. Jung apareció a su lado con una tablet que mostraba un contrato digital. Anja lo leyó. Estaba todo allí, en un lenguaje legal frío e impersonal. La jaula de oro, descrita en detalle. Con un dedo tembloroso, firmó en la línea de puntos. En el momento en que lo hizo, sintió como si una parte de ella se hubiera vendido. A muchos kilómetros de distancia, en la opulenta oficina de Fat Jet Corp, Lee Tan Fat recibió una llamada. Era Bu An Toan. Señor Fat, hay un problema, dijo Toan, su voz nerviosa. La chica, Anja, ha desaparecido, pero mis hombres la vieron. Se la llevó el coche de Tram Bao Long. El vaso de whisky en la mano de Fat se detuvo a medio camino de sus labios. Una furia helada se apoderó de él. ¿Cómo era posible la insignificante diseñadora gráfica que tenía las pruebas de sus operaciones ilegales estaba ahora bajo la protección de su archienemigo? La situación había pasado de ser una molestia a ser una crisis grave. No me importa, escupió Fat. Su voz un siseo venenoso. No me importa si está en el mismísimo infierno. Quiero esa memoria USB y quiero que ella desaparezca para siempre. Si tienen que pasar por encima de Bao Long para hacerlo, que así sea. Aumenten la presión. Demuéstrenle a ese bastardo con suerte que no hay lugar en esta ciudad donde pueda esconderse de mí. Colgó el teléfono y se quedó mirando la ciudad. El juego acababa de volverse mucho más peligroso. De vuelta en el penthouse, Jung acompañó a Anja a un apartamento 3 pisos por debajo del de Long. Era espacioso, lujoso y completamente impersonal. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero se sentía tan frío y vacío como una tumba. Su nuevo teléfono. «Señorita Anja», dijo Jung, entregándole un dispositivo.
Su horario será enviado cada mañana. El señor Long la espera mañana a las 9 en punto. Que tenga buenas noches». La puerta se cerró con un suave clic, dejándola sola en su nueva y suntuosa prisión. Se acercó a la ventana y miró las miles de luces de la ciudad. Nunca se había sentido tan rica y, al mismo tiempo, tan completamente pobre de espíritu. Su nueva vida acababa de comenzar. La nueva vida de Anja era una sinfonía de contradicciones. Se despertaba en una cama más cómoda de lo que jamás había imaginado, en un apartamento con vistas que valían una fortuna, pero se sentía prisionera. Cada mañana a las 9 en punto, un coche la llevaba al rascacielos de Long Thin y comenzaba su extraña jornada laboral. Se sentaba en un rincón del despacho de Tran Bao Long, un espacio minimalista y tan grande como todo su antiguo apartamento, y no hacía nada. Se convirtió en la sombra del presidente. Lo seguía a reuniones de junta donde se discutían cifras con más ceros de los que podía contar. Se sentaba en almuerzos de negocios en restaurantes exclusivos, donde una botella de agua costaba más que su alquiler anterior. Era un fantasma bellamente vestido, una presencia silenciosa que provocaba susurros y miradas curiosas de los empleados. ¿Era la nueva amante del presidente? ¿Una pariente lejana? Nadie podía entender su papel, y Bao Long no ofrecía ninguna explicación. Para él, ella era el experimento A. La observaba con una distancia clínica. Anotaba mentalmente cada detalle su lenguaje corporal, sus momentos de distracción, sus suspiros de aburrimiento. En los primeros días, su vida continuó en su nueva y extraña calma. No hubo incidentes. La presencia de ella parecía ser suficiente para mantener a raya la mala suerte. Pero Lee Tan-fat no era un hombre que se rindiera fácilmente. Simplemente estaba subiendo la apuesta. La primera prueba real llegó durante una gala benéfica de alto perfil. Anja se sentía terriblemente fuera de lugar con el vestido de noche de seda que le habían proporcionado. Se sentía como una impostora, una muñeca en exhibición, Bao Long. Por otro lado, se movía por el salón de baile con una confianza depredadora, saludando a magnates y políticos con una sonrisa fría que nunca llegaba a sus ojos. Ana se mantuvo a la distancia acordada. A 3 pasos de él, cerca de una columna, vio a un camarero acercarse a Bao Long con una bandeja que llevaba una única copa de champán. Había algo en la forma en que el camarero evitaba el contacto visual que activó una alarma en su interior. Justo cuando el camarero extendía la bandeja hacia Long, Anja, nerviosa por la multitud, dio un paso en falso hacia atrás. Su tacón de aguja chocó contra la pierna del camarero. El hombre tropezó. La bandeja se inclinó y la copa de champán se estrelló contra el suelo de mármol, salpicando el líquido burbujeante. «Mil disculpas. Señor, qué torpe soy», exclamó Anja, mortificada, mientras se agachaba para ayudar. Bao Long la miró, su rostro una máscara indescifrable, pero sus ojos no estaban en ella, estaban en el camarero, que se había puesto pálido como un fantasma. Antes de que el hombre pudiera huir, 2 de los guardias de seguridad de Long, vestidos de smoking, lo flanquearon discretamente y lo escoltaron fuera del salón sin llamar la atención. Más tarde, en el coche de vuelta a casa, el silencio era denso. Anja se sentía miserable, segura de que había avergonzado a su jefe. «Lo siento mucho». «Señor Long», murmuró. «Fui muy torpe». Long no la miró. Siguió mirando por la ventanilla las luces de la ciudad. El champán contenía una dosis letal de cianuro. «Su torpeza me ha salvado la vida. Buen trabajo, señorita Anja. Siga así». Anja se quedó helada. No había sido un simple accidente. Había sido un intento de asesinato, frustrado por su nerviosismo, la magnitud del peligro en el que se encontraba Bao Long y, por extensión,
ella misma. La golpeó con toda su fuerza. El siguiente incidente ocurrió una semana después. Estaban entrando en el vestíbulo de un edificio de oficinas para una reunión. Mientras caminaban bajo un enorme y antiguo candelabro de cristal, Anja se distrajo con un cachorro en el escaparate de una tienda de mascotas al otro lado de la calle. «¡Oh, qué mono!», exclamó, deteniéndose instintivamente y tirando ligeramente de la manga de la chaqueta de Long para que mirara. En el instante en que se detuvieron, se oyó un chasquido metálico ominoso desde arriba, seguido de un silbido aterrador. El enorme candelabro se desprendió del techo y se estrelló contra el suelo, justo en el lugar donde habrían estado si no se hubieran detenido. El estruendo fue ensordecedor. El suelo se cubrió de miles de fragmentos de cristal. La gente gritaba. Anja se quedó paralizada, con el corazón en la garganta. Bao Long la miró, luego al amasijo de cristal y metal, y de nuevo a ella. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una fascinación intensa y casi febril. Su distracción infantil, su comentario trivial sobre un cachorro, los había salvado de una muerte segura. Jung y su equipo aseguraron la zona inmediatamente. Más tarde descubrirían que el cable de soporte del candelabro había sido cortado casi por completo, diseñado para romperse con la vibración de sus pasos. Esa noche, Anja no pudo dormir. La proximidad constante al peligro la estaba desgastando, pero algo más estaba cambiando en su interior. Empezó a observar a Bao Long no como a un jefe frío o a un hombre maldito, sino como a una persona. Veía la tensión perpetua en sus hombros. Veía cómo se masajeaba las sienes cuando creía que nadie lo miraba. Veía la absoluta soledad en sus ojos cuando miraba la ciudad desde su oficina por la noche. Un rey en un castillo de cristal sin nadie en quien confiar. Un día, mientras él se preparaba para una importante presentación a inversores extranjeros, ella lo observaba luchar con el diseño de las diapositivas. El equipo de marketing había creado algo funcional, pero aburrido. Incapaz de reprimir su instinto de diseñadora, dijo en voz baja. El azul corporativo es demasiado agresivo. Si usara un tono más suave y contrastara la tipografía con un gris cálido en lugar de negro puro, el mensaje parecería más innovador y digno de confianza, menos autoritario. Bao Long se detuvo, la miró, sorprendido. Era la primera vez que ella ofrecía una opinión sobre su trabajo. Miró la pantalla, luego a ella. Sin decir una palabra, se sentó y comenzó a hacer exactamente los cambios que ella había sugerido. El resultado fue instantáneamente mejor, más sofisticado y persuasivo. Él no le dio las gracias, pero durante el resto de la tarde, ella notó que él la miraba de forma diferente. Ya no era solo un objeto de estudio. Había visto un destello de su mente, de su talento. La relación entre ellos comenzó a cambiar, a través de pequeños momentos no estipulados en el contrato. El día que ella tropezó con el candelabro, él la había sujetado del brazo para que no cayera, y por un segundo, la corriente eléctrica de su contacto los sorprendió a ambos. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde, él notó que ella se frotaba los brazos por el frío del aire acondicionado y, sin decir nada, le hizo un gesto a Jung, que apareció momentos después con un chal de cachemira. Una noche, se quedaron solos en su oficina, revisando los últimos informes. El silencio ya no era incómodo, sino extrañamente cómplice. Estaban unidos por el peligro compartido y una creciente y renuente familiaridad. Jung entró en la oficina. «Señor, hemos encontrado los fragmentos de la copa de champán de la gala. El análisis confirma que era cianuro de potasio, y el camarero que detuvimos ha confesado. Fue contratado por un intermediario conocido por trabajar para Lee Tan-Fat». La confirmación flotó en el aire, fría y dura. Anja sintió un escalofrío. Bao Long no reaccionó.
pero su mandíbula se tensó. Miró a Anja, que había vuelto la vista a su cuaderno, fingiendo no escuchar. Su talismán, su póliza de seguro. La chica que le había salvado la vida 2 veces por pura casualidad. Se estaba convirtiendo en mucho más que eso. Era inteligente, valiente a su manera y, a pesar de su situación, poseía una integridad que él rara vez encontraba en su mundo. Se dio cuenta de que la idea de que algo le pasara a ella le resultaba inaceptable, no solo porque la necesitaba, sino por algo más, algo que su mente lógica se negaba a nombrar. La línea entre un activo y una persona comenzaba a desdibujarse peligrosamente. Las semanas se convirtieron en un mes. Anja se había acostumbrado a la rutina de su jaula de oro, a la comida exquisita, a la ropa de diseño y al constante zumbido de peligro bajo la superficie. Se había convertido en una experta en ser invisible, en fundirse con el fondo de las salas de juntas y los restaurantes de lujo. Pero la pasividad la estaba consumiendo por dentro. Cada vez que veía su reflejo en los cristales de los rascacielos, no veía a Anja, la diseñadora, la hija, la mujer. Veía al talismán de Tran Bao Long, un objeto bonito comprado y pagado. La gratitud por su seguridad y la comodidad de su madre luchaba diariamente con el resentimiento por su falta de albedrío. No había escapado de los matones de Toan para convertirse en la mascota de un multimillonario, por muy sofisticado que fuera. La diseñadora dentro de ella anhelaba crear. La mujer dentro de ella anhelaba ser vista como algo más que un amuleto. Y la justiciera dentro de ella no podía olvidar las pruebas que había visto, el crimen que seguía impune. Una noche, tomó una decisión. Si iba a ser una prisionera, al menos sería una prisionera proactiva. Esperó hasta después de la medianoche, cuando el apartamento estaba en silencio. Encendió la tablet de última generación que Long le había proporcionado. Evitó las redes de LongThin, utilizando en su lugar un punto de acceso público y un navegador seguro que enmascaraba su dirección IP. Su mente, aguda y entrenada para ver patrones y conexiones en el diseño, se puso a trabajar. No tenía la memoria USB, pero tenía algo casi tan bueno: su memoria fotográfica. Comenzó a reconstruir el rompecabezas. Dibujó el organigrama de Vina Designs. Anotó los nombres que recordaba de las facturas falsas, pero lo más importante, recordó el nombre de la empresa fantasma a la que se transfería el dinero, Comercializadora Ming Fat. Con ese nombre como punto de partida, se sumergió en los registros públicos de empresas. Mientras tanto, en su propio penthouse, Bao Long estaba observando. «Señor, la señorita Anja está mostrando una actividad de red inusual», le informó Jung a través del intercomunicador. «Está utilizando protocolos de encriptación y accediendo a bases de datos públicas de empresas. Mis sistemas la han marcado. Debo restringir su acceso». Long se quedó pensativo. Podría hacerlo. Podría recordarle que su única función era estar presente, no pensar. Pero una parte de él sentía una punzada de curiosidad. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué intentaba hacer? No respondió finalmente. «No la restrinjas. Monitoriza su actividad y dame un informe completo por la mañana. Quiero ver hasta dónde llega». Durante los días siguientes, Anja se convirtió en una investigadora secreta. Durante el día, era la sombra silenciosa de Long. Por la noche, era una detective digital, juntando las piezas. Descubrió que la comercializadora Ming Fat había sido fundada con un capital mínimo y no tenía empleados ni una oficina real. Era un caparazón vacío, pero al investigar a su único director registrado, encontró un vínculo con una pequeña y oscura firma de contabilidad. Long observaba su progreso con una mezcla de sorpresa y creciente admiración. Estaba siendo metódica, inteligente y notablemente astuta,
para alguien sin formación en investigación. Estaba demostrando el mismo talento para encontrar patrones en los datos que tenía para el diseño. Estaba viendo su mente en acción y le gustaba lo que veía. Decidió que era hora de cambiar las reglas del juego. Una mañana, cuando Anja entró en su oficina, esperando dirigirse a otra reunión sin sentido, encontró a Long esperándola, pero no estaba de pie, listo para irse. Estaba sentado en su enorme escritorio y le hizo un gesto para que se sentara en la silla de enfrente, una silla que normalmente ocupaban sus vicepresidentes. En la gran pantalla de la pared apareció una réplica exacta del diagrama que Anja había estado construyendo en secreto en su tablet. Su corazón se detuvo. La habían descubierto. «Su investigación es impresionante, señorita Anja», dijo Long, su voz sin inflexiones, pero sus ojos la estudiaban con una nueva intensidad. «Pero le falta una pieza del rompecabezas». Tocó un botón, y en la pantalla apareció un nuevo conjunto de datos. Eran suyos. Una cronología detallada de cada accidente, cada intento de sabotaje que había sufrido en los últimos 2 años. «Usted está investigando a su enemigo», dijo Long. «Yo llevo años investigando al mío. He sospechado de Lee Tan-Fat durante mucho tiempo, pero nunca he tenido una prueba directa que lo vincule a mis problemas, hasta que usted llegó». Ana lo miró, atónita. «Esa memoria USB que perdió contenía el eslabón perdido», continuó Long. «El vínculo entre el fraude a pequeña escala de su jefe y la red de lavado de dinero de Fat. Usted tropezó con el mismo nido de serpientes que ha estado tratando de matarme». Se inclinó hacia adelante, su frialdad habitual reemplazada por una seriedad magnética. «Ya no quiero que sea mi talismán, Anja. Quiero que sea mi socia. Necesito su conocimiento de los detalles, su memoria. Usted tiene el principio del hilo. Yo tengo los recursos para seguirlo hasta el final. Trabajemos juntos». Por primera vez, Anja sintió que la balanza de poder entre ellos se nivelaba. Él no le estaba dando una orden, le estaba pidiendo ayuda. Estaba reconociendo su valor más allá de su inexplicable buena suerte. «De acuerdo», dijo ella, una nueva resolución brillando en sus ojos. Y así comenzó una nueva fase. Las oficinas de Long Thin se convirtieron en su cuartel general. Las reuniones de negocios fueron reemplazadas por sesiones de estrategia que se prolongaban hasta altas horas de la noche. La enorme mesa de conferencias se cubrió de documentos, diagramas y fotografías. Él le dio acceso ilimitado a su equipo de analistas, quienes respondían a sus peticiones con una velocidad asombrosa. Ella, a su vez, les proporcionaba los detalles íntimos del funcionamiento interno de Vina Designs que ninguna base de datos podría revelar. Descubrieron que la firma de contabilidad que Anja había encontrado era el centro neurálgico, lavando el dinero no solo de Vina Designs, sino de docenas de otras pequeñas empresas que Fat utilizaba para financiar sus operaciones en la sombra. La gran revelación llegó cuando Anja recordó un nombre que había visto de pasada en un correo electrónico: Servicios Logísticos Hung Thin. No parecía importante, pero lo anotó. El equipo de Long investigó y descubrió que esa empresa de logística era la que casualmente había tenido un camión fuera de control en la misma intersección que el coche de Long la noche de su primer encuentro. Y justo el día antes del accidente del candelabro, la misma empresa había hecho una entrega de material de oficina en ese edificio. Nettie era la pistola humeante. Esa noche, reunieron toda la información en una gigantesca pizarra digital en la sala de mando de Long. A un lado, la red criminal de Fat, un diagrama complejo de empresas fantasma y flujos de dinero. Al otro, la cronología de los atentados contra la vida de Long. Y en el medio, Anja, el catalizador inesperado que lo conectaba todo. Se quedaron de pie, uno al lado del otro,
contemplando el tapiz de su enemigo común. El aire estaba cargado de la electricidad del descubrimiento. Ya no eran jefe y empleada, ni multimillonario y talismán. Eran dos soldados en la misma trinchera, a punto de entrar en batalla. Long se giró para mirarla. La luz de la pantalla se reflejaba en sus ojos, y por primera vez, ella vio algo más allá del frío control. Vio vulnerabilidad, vio rabia, y vio un respeto a regañadientes que valía más que cualquier cumplido. «Así que esta es la verdad», dijo él, su voz apenas un susurro. «Mi mala suerte y tus matones son la misma serpiente, y ha estado en mi jardín todo este tiempo». Anja asintió. Su propio miedo, finalmente reemplazado por una fría determinación. Sí, y ahora sabemos cómo cortarle la cabeza. La atmósfera en la sala de mando de Tran Bao Long había cambiado. La conmoción del descubrimiento se había asentado, dejando en su lugar una calma fría y peligrosa. La guerra ya no era una serie de defensas pasivas contra un enemigo invisible. Ahora, el enemigo tenía un nombre, un rostro y una red que habían desenmarañado. Era hora de pasar a la ofensiva. «No se detendrá», dijo Long, su voz resonando en la habitación silenciosa mientras sus ojos estaban fijos en el rostro de Lee Tan-Fat en la pantalla. «Sabe que lo sabemos, y ahora su objetivo principal eres tú, Anja. Eres la única testigo que puede conectar el fraude de Vina Designs directamente con él». Ana sintió un escalofrío, pero no de miedo. Era la adrenalina de la determinación. Entonces tenemos que obligarlo a cometer un error final y público. Long asintió, un brillo de aprobación en sus ojos. «Exactamente. No podemos simplemente entregar estas pruebas a la policía. Fat tiene demasiados contactos. Podría enterrarlo todo en litigios durante años. Necesitamos atraparlo en el acto. Necesitamos pruebas irrefutables de un crimen violento, algo que ni siquiera sus abogados puedan encubrir. Necesitamos tenderle una trampa». El plan que idearon en las siguientes 48 horas fue audaz, arriesgado y de una complejidad asombrosa. El escenario sería la fiesta de lanzamiento del nuevo producto estrella de Longzhin, el Aura, un revolucionario dispositivo de comunicación holográfica. Sería el evento tecnológico del año, con la asistencia de la prensa nacional, inversores internacionales y la élite de la ciudad. Sería el lugar perfecto para un asesinato público y, por lo tanto, el cebo perfecto. «Seré yo», dijo Anja, antes de que nadie más pudiera hablar. «Tengo que ser yo el cebo. Fat me quiere a mí. Si me ve vulnerable, expuesta, no podrá resistir la oportunidad de eliminarme». «Hung, siempre el protector», protestó de inmediato. «Señor, es demasiado arriesgado. La señorita no tiene entrenamiento». «Hung tiene razón», dijo Long, su voz más tensa de lo habitual. «No lo permitiré». Ana se enfrentó a él, su mirada firme. «Usted me contrató para cambiar su suerte, señor Long, y resulta que la única forma de hacerlo es enfrentando al hombre que ha estado creando su desgracia. Empecé esto cuando copié esos archivos. Tengo que terminarlo. No me esconderé más». Hubo un largo silencio. Long la estudió, viendo no a una víctima asustada, sino a una guerrera. Vio el mismo coraje que la hizo saltar por una ventana y correr bajo la lluvia, y se dio cuenta de que negarle esta oportunidad sería insultar la misma cualidad que había llegado a admirar en ella. De acuerdo, cedió finalmente. «Pero no estarás sola ni un segundo. Mi equipo te cubrirá como una segunda piel». La noche de la fiesta, el salón principal del hotel más lujoso de la ciudad bullía de energía. La música, las luces y las proyecciones holográficas del nuevo Aura creaban una atmósfera futurista y embriagadora. Anja era una visión,
Llevaba un vestido largo de color zafiro que resaltaba su belleza, pero sus ojos estaban alerta, escaneando constantemente la multitud. Bao Long estaba a su lado, el perfecto anfitrión, pero de vez en cuando, su mano rozaba la parte baja de la espalda de ella, un gesto que para el mundo parecía posesivo, pero que para ella era un recordatorio tranquilizador. «Estoy aquí». A través de un discreto auricular, Jung le daba a Long un flujo constante de información. El equipo A informa de 2 sospechosos cerca de la barra. El equipo B tiene vigilada la salida de servicio. Los drones del techo tienen cobertura total del jardín. A las 10 en punto. Llegó el momento. «¡Es la hora!», susurró Long. «¿Estás lista?». Ana respiró hondo y asintió. «Lista». Con una sonrisa para el público, se excusó de un grupo de inversores. «Si me disculpan, necesito un poco de aire fresco». Se dirigió, como estaba planeado, hacia las puertas de cristal que daban a una terraza-jardín aislada, un lugar conocido por su belleza y su falta de cámaras de seguridad, un punto ciego deliberadamente permitido por el equipo de Jung. La música se atenuó al salir al aire fresco de la noche. La terraza estaba débilmente iluminada, llena de plantas exóticas y el suave murmullo de una fuente. Era hermosa y ominosa. Se apoyó en la barandilla, presentando su espalda a las puertas, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No tuvo que esperar mucho. 2 hombres, vestidos con los uniformes del personal de catering, salieron a la terraza, se movieron en silencio, con la eficiencia de los depredadores. Anja los vio por el rabillo del ojo. «Disculpe, señorita, ¿necesita algo?», dijo uno de ellos, su voz falsamente servicial. Ana se giró lentamente para enfrentarlos. «No, gracias, solo estoy...». No llegó a terminar la frase. El segundo hombre se abalanzó sobre ella, pero Anja estaba preparada. En lugar de gritar, reaccionó. Agarró una pesada maceta de orquídeas de la barandilla y la estrelló contra el primer hombre, que se tambaleó hacia atrás con un grito ahogado. El segundo hombre la agarró por el brazo, su mano como una garra de acero. De su bolsillo sacó una jeringa con un líquido transparente. Anja luchó con todas sus fuerzas, pateando y retorciéndose. «¡Quieta! ¡Estúpida!», siseó el hombre, tratando de clavarle la aguja en el cuello. Fue entonces cuando el infierno se desató. Desde las sombras del jardín, desde el techo de arriba y desde las puertas por las que acababan de entrar los asesinos, el equipo de Jung descendió. Eran fantasmas vestidos de negro. La lucha fue brutal, silenciosa y increíblemente rápida. No hubo disparos, solo el sonido de huesos rompiéndose y cuerpos cayendo al suelo. En menos de 10 segundos, los 2 asesinos estaban neutralizados, inmovilizados y amordazados en el suelo. Ana se quedó jadeando contra la barandilla, temblando incontrolablemente. En ese momento, Bao Long irrumpió en la terraza. Su fría compostura destrozada por una expresión de pánico absoluto. Corrió hacia ella, ignorando a los hombres caídos y a su propio equipo de seguridad. Anja gritó, usando su nombre de pila en un arrebato de puro terror. «¿Estás herida? ¿Te han hecho daño?». La sujetó por los hombros, sus manos firmes, sus ojos recorriéndola frenéticamente en busca de cualquier herida. El contacto fue eléctrico, una colisión de miedo y alivio que hizo que el mundo a su alrededor se desvaneciera. «Estoy bien», logró decir ella. Su voz, un susurro ronco. «Estoy bien». Mientras tanto, Jung arrastraba a uno de los asesinos, el que llevaba la jeringa, a una furgoneta de servicio que esperaba en un callejón trasero. Dentro, el ambiente era frío y clínico. «Sabemos quién eres», dijo Jung, su voz helada, mientras uno de sus hombres le mostraba al asesino una tablet con su propio expediente criminal.
Sabemos que Lee Tan-Fat te contrató. Tu compañero ya está hablando. Tienes una opción cadena perpetua por intento de asesinato o una sentencia reducida por cooperación total. Y tienes 10 segundos para decidir. Le mostró al hombre el vídeo en alta definición de su propio ataque, grabado desde 3 ángulos diferentes. El hombre, viendo las pruebas irrefutables y la expresión implacable de Jung, se derrumbó. «Hablaré, lo diré todo», gimió. Una pequeña cámara en la furgoneta grabó cada palabra de su confesión, cada detalle de cómo Lee Tan-Fat los había contratado personalmente, de cómo les había ordenado recuperar la memoria USB a cualquier costo y eliminar a la chica. De vuelta en la terraza, Jung se acercó a Long y le dio un discreto asentimiento. «Lo tenemos todo. Señor», dijo en voz baja, «la confesión, el vídeo, las pruebas. Se acabó». Baolon cerró los ojos, una única y profunda exhalación escapando de sus labios. Era el sonido de una vida entera de peso siendo levantada de sus hombros. Cuando abrió los ojos, solo miró a Anja, el ruido de la fiesta, los susurros de su equipo. Todo se desvaneció. En el silencio de la terraza iluminada por la luna, el multimillonario maldito y la diseñadora acosada se miraron, ya no como jefe y empleada, sino como 2 supervivientes que habían caminado juntos a través del fuego. La trampa había funcionado, la guerra estaba ganada, y en medio de los escombros de la conspiración, algo nuevo y frágil comenzaba a sipurar. La caída de Lee Tan-Fat no fue un estruendo, sino un colapso silencioso y absoluto. A la mañana siguiente de la gala, el equipo legal de Long Tin, armado con la confesión grabada en vídeo, los testimonios y las abrumadoras pruebas forenses, presentó el caso a las más altas autoridades. No hubo escapatoria. Los agentes de la Unidad de Crímenes Mayores entraron en la oficina de Lee Tan-Fat en la cima de la torre de Fat Jet Corp, mientras él mantenía una videoconferencia, gritando a sus subordinados. No hubo resistencia, solo una conmoción atónita y una humillación total cuando le pusieron las esposas frente a su propio personal. El rey serpiente había sido decapitado y su imperio de corrupción, construido sobre el miedo y la violencia, se desmoronó en cuestión de días. Con la amenaza neutralizada, una extraña calma descendió sobre el penthouse de Tran Baolong. Era la calma por la que había anhelado toda su vida, pero se sentía vacía. El peligro se había ido, pero la razón de su nueva paz, Anja, ahora era libre de irse también, y ese pensamiento le provocaba una sensación de pánico mucho mayor que cualquier accidente o atentado. Esa tarde, la encontró en el balcón, mirando la vasta extensión de la ciudad. Se acercó y se paró a su lado, en silencio por un momento, observando cómo el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y rosados. «Se acabó», dijo él en voz baja. «Fat y sus cómplices han sido acusados formalmente. Nunca volverán a molestarte». «Lo sé. Lo vi en las noticias», respondió ella, sin girarse. Su voz era tranquila. «Supongo que eso significa que mi trabajo aquí ha terminado». Baolong sintió un nudo en el estómago. «Anja, tenemos que hablar». La guió de regreso al interior, a la misma sala de estar donde le había hecho su primera y extraña proposición. La atmósfera, sin embargo, era completamente diferente. Ya no había una barrera de poder entre ellos, solo una conexión forjada en el peligro y el descubrimiento mutuo. La miró y por primera vez se permitió ser completamente vulnerable. Durante años, culpé a la mala suerte, culpé al destino, a una maldición invisible. Construí muros a mi alrededor, confié en los sistemas de seguridad, en los protocolos, en el dinero, pero nunca luché. Solo reaccionaba, tratando de sobrevivir al siguiente desastre. Hizo una pausa, sus ojos oscuros fijos en los de ella.
Y entonces llegaste tú. Al principio, pensé que eras la solución mágica, un talismán, un amuleto que podía poseer para que mi vida fuera más fácil. Fui arrogante y te traté como a un objeto, y por eso lo siento profundamente. Ana lo escuchaba, sorprendida por su sinceridad. Pero me equivoqué, continuó él, su voz cargada de una emoción que ella nunca antes había escuchado. No fue tu presencia mágica lo que me dio suerte. Anja, fue tu coraje, el coraje que te hizo robar esas pruebas, saltar por esa ventana, enfrentarte a mí y, finalmente, ofrecerte como cebo. Tu valentía me obligó a dejar de esconderme y a luchar contra el verdadero origen de mi desgracia. No cambiaste mi suerte. Me enseñaste a crear la mía propia. Se acercó a la pantalla de la pared y mostró el contrato que ella había firmado. Con un solo clic, una línea roja y gruesa tachó el documento. Contrato terminado. Apareció en la pantalla. Este contrato queda anulado, dijo él formalmente. Eres libre, Anja, completamente libre. Abrió una aplicación bancaria en su teléfono e hizo una transferencia, el teléfono de Anja, el que él le había dado. Vibró un instante después. Vio la notificación una suma de dinero tan grande que le garantizaba que ni ella ni su madre tendrían que volver a preocuparse por nada en sus vidas. Esa es tu indemnización por los servicios prestados, los riesgos asumidos, y como una disculpa por mi comportamiento inicial, dijo Long, puedes irte ahora mismo, empezar una nueva vida, abrir tu propio estudio de diseño. No me debes nada. Ana lo miró, luego al teléfono, luego de nuevo a él. Tenía todo lo que siempre había querido: seguridad, libertad financiera, justicia. Podía marcharse. Podía tener la vida tranquila que anhelaba. Pero al mirar al hombre que tenía delante, al ver la honestidad y la vulnerabilidad en sus ojos, se dio cuenta de que la vida tranquila que imaginaba se sentiría terriblemente vacía sin él. «¿Y si no quiero irme?», preguntó ella en voz baja. El corazón de Baolón dio un vuelco. Una esperanza, frágil y poderosa, comenzó a florecer en su pecho. «Entonces», dijo, su voz volviéndose ronca, «me gustaría proponerte un nuevo contrato». Ella levantó una ceja, una sonrisa juguetona asomando a sus labios. «Otro, ¿cuáles son los términos esta vez? Tengo que salvarte de más asesinos». Él sonrió, una sonrisa genuina y cálida que transformó su rostro por completo, borrando al CEO frío y revelando al hombre que había debajo. «No, los términos de este contrato son diferentes. Es un contrato vitalicio. El puesto es de socia igualitaria. Las tareas incluyen discutir estrategias de negocio, diseñar productos revolucionarios, reírse de mis malos chistes, viajar por el mundo y, quizás, construir una familia. El salario es el 50% de todo lo que tengo, incluyendo mi corazón. La única cláusula de rescisión es si dejamos de amarnos y respetarnos mutuamente». Se acercó a ella, tomando suavemente sus manos entre las suyas. «Anja, me he enamorado de tu mente, de tu coraje y de tu espíritu inquebrantable. Te pido que seas mi socia en la vida. ¿Aceptas los términos?». Las lágrimas que Anja había retenido durante tanto tiempo finalmente rodaron por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. «Acepto», susurró. Él la atrajo hacia sí y la besó. No fue un beso de pasión desesperada, sino de profundo reconocimiento, de dos almas que se habían encontrado en medio de una tormenta y habían salido juntas al otro lado, más fuertes y completas. 6 meses después, Anja estaba sentada junto a la cama de su madre en una casa nueva y luminosa en el campo. Su madre, con el rostro lleno de color y salud gracias al tratamiento,
Leía una revista de diseño. En la portada aparecía un artículo sobre la nueva y visionaria directora creativa de Long Tin Anh Ha. Bao Long entró en la habitación con una bandeja de té. La madre de Anh Ha le sonrió con genuino afecto. Ya no veía al multimillonario temido, sino al hombre que hacía reír a su hija y la miraba como si fuera el sol. Más tarde esa noche, de vuelta en el penthouse, Anh Ha y Long estaban en el balcón, envueltos en una manta, mirando las luces de la ciudad. «Así que ya no necesitas tu amuleto de la suerte», bromeó ella, apoyando la cabeza en su hombro. Él la abrazó con más fuerza y besó su cabello. Descubrí que la verdadera suerte no consiste en evitar los problemas. Consiste en tener a la persona adecuada a tu lado para enfrentarlos juntos, dijo, su voz llena de una certeza tranquila. Tú eres mi suerte, Anh Ha, no porque ahuyentes las sombras, sino porque eres la luz que me ayuda a atravesarlas. Y bajo el vasto cielo estrellado, rodeados por la ciudad que una vez fue su campo de batalla, sellaron su nuevo y eterno contrato, un futuro construido no sobre la casualidad o el destino, sino sobre la base más sólida de todas: el coraje para luchar, la confianza para sanar y un amor que era, en sí mismo, la mayor de todas las fortunas.